la fe? La palabra de Dios nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, pero ¿qué quiere decir esto? En pocas palabras, la fe es creer sin ver. Cuando tenemos fe en Dios, confiamos en su palabra. Confiamos y creemos en sus promesas y sabemos que se van a cumplir porque Él lo dijo, a pesar de que en el momento lo que estemos viendo no parezca que sea posible ese cumplimiento de la promesa. Sabemos y confiamos en Dios. Tener fe en Dios es confiar en Él en todo momento. Y en la historia que vamos a contar hoy, vamos a hablar un poco sobre esto. Pero antes quiero que me acompañen a orar. Señor, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú permites una vez más que podamos aprender de tu palabra por esta vía. Ayúdanos, Señor, a mantenernos concentrados y enfocados y que tu palabra toque nuestros corazones, que podamos aprender y poner en práctica lo que vamos a aprender hoy. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios nos habla sobre un hombre que era oficial del rey, que tenía un hijo que estaba muy enfermo. Y el niño estaba enfermo, los doctores no podían hacer nada. Él estaba ya que lo daban que se iba a morir. Entonces, este hombre escuchó que Jesús estaba en una ciudad, iba a una ciudad que se llamaba Galilea. Él estaba en una ciudad que se llamaba Capernaum. Y él había escuchado sobre Jesús, sobre los milagros que Jesús hacía cuando estaba aquí en la tierra. Y él sabía que Jesús podía sanar a su hijo. Entonces, él salió de su casa y fue hacia Galilea, donde estaba Jesús. Ese camino de donde él estaba a Galilea no era corto. Él no llegaba en 2 horas, 3 horas, no. Él llegaba, se tomaba más de un día llegar a donde él estaba. Pero él estaba desesperado, él no encontraba ya qué hacer para que su hijo se mejorara. Y entonces él salió a buscar a Jesús. Y él fue a buscarlo. Cuando él llegó a Capernaum, él se encontró a Jesús, que estaba con varias personas, y él se acercó a Jesús y le dijo que por favor fuera a donde estaba su hijo para que lo sanara. Él le rogó que fuera donde él estaba, que fuera a su casa para que sanara a su hijo que estaba muy enfermo. Y entonces Jesús le respondió: si no veis señales y prodigios, no creéis. ¿Por qué Jesús le dijo eso? Bueno, porque primero, las personas que estaban ahí, Jesús conocía el corazón de esas personas y sabía que la fe que ellos tenían en él no era real. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban constantemente ver milagros, ver a Jesús actuando. Si ellos no veían, entonces no creían. Entonces, ¿qué dijimos al principio? Que la fe es creer sin ver. Entonces ellos necesitaban que Jesús hiciera milagros para entonces ellos seguir creyendo. Y además de esto, podemos ver, ese hombre, podemos decir, él tuvo fe suficiente, él creía que Jesús podía sanar a su hijo. Pero él entendía que la forma de Jesús sanarlo era si Jesús iba y tocaba a su hijo, si Jesús iba donde estaba su hijo. Entonces, Jesús le respondió de esa forma, no porque a él no le importaba lo que le estaba sucediendo, ni porque no le dolía, no por eso, sino porque él quería trabajar en el corazón de ese hombre y él quería trabajar en la fe de ese hombre.
Entonces, cuando Jesús le preguntó eso, él volvió y le insistió, porque él estaba muy desesperado, y le insistió que por favor que fuera para que sanara a su hijo antes de que se muriera. Entonces Jesús le respondió: ve, tu hijo vive. Y el hombre, cuando Jesús le dijo eso, él se fue a su casa, a donde estaba su hijo. Sin preguntar, él se fue. Y recuerden que el camino no era largo, no era corto, perdón. El camino no era corto. Y entonces, cuando él llegó a su casa, cuando él estaba llegando, sus siervos salieron a encontrarlo afuera. Y estaban muy emocionados y le dijeron que su hijo se había mejorado. Y cuando él le preguntó que cuando el hijo había presentado esa mejoría, ellos le dijeron que al día anterior, como a las 7, al niño se le había quitado la fiebre. Y esa hora, más o menos a esa hora, fue que Jesús estaba con el hombre. O sea, a esa hora, en ese momento que Jesús dijo la palabra, que dijo, ve, tu hijo vive, su hijo presentó mejoría. Su hijo comenzó a mejorar. Y entonces, aquí vemos que Jesús no actuó como este hombre pensaba que él iba a actuar. O sea, Jesús no fue que él no hizo el milagro. Él hizo el milagro, pero lo hizo de otra forma, lo hizo de una forma diferente para que él entendiera y supiera que solamente la palabra de él tenía el poder y que él no necesitaba ir hacia donde él estaba. Y él se dio cuenta que al confiar en la palabra, cuando él obedeció y creyó en esa palabra que Jesús dio, que dijo, vete, tu hijo vive, él creyó en esa palabra. Y nada más con esa palabra, su hijo se mejoró. Y dice, sigue contando la historia, dice la palabra que cuando él se dio cuenta de eso, de que justamente en ese momento su hijo se mejoró, cuando Jesús dijo la palabra, él y toda su casa creyó. Entonces, con esta historia podemos aprender que debemos de confiar en la palabra de Dios. Nuestra fe debe venir de su palabra, no de lo que nosotros veamos. Y cómo nosotros sabemos, cómo nosotros confiamos en su palabra. Para nosotros confiar en su palabra, nosotros tenemos que conocerla. Y la forma de conocer qué dice Dios es estudiando su palabra. Cuando estudiamos su palabra, conocemos lo que Dios dice, conocemos sus promesas y lo conocemos a Él. Y al hacerlo, entonces, nuestra fe aumenta. Entonces, también aprendemos que debemos de obedecer. Este hombre, cuando Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, él no cuestionó a Jesús. Él no le dijo, pero ¿cómo que me vaya? Pero tú no vas a venir conmigo. O no le dijo, pero tú ni siquiera has visto a mi hijo, tú no lo has tocado. ¿Cómo tú dices que él vive si tú no lo has tocado? ¿Cómo yo sé que lo que tú estás diciendo es verdad? No, él no hizo nada de eso. Él simplemente creyó esa palabra y obedeció. Y así el Señor quiere que nosotros hagamos, que nosotros obedezcamos cuando Él nos habla y que obedezcamos lo que Él nos dice por medio de su palabra. Y también vemos que este hombre fue a donde Jesús con una necesidad puntual. Él fue para pedirle que sanara físicamente a su hijo. Su hijo estaba enfermo y él quería que Jesús lo sanara. Pero Jesús, además de hacer eso, de suplir esa necesidad que él tenía, Jesús fue más allá. Y Jesús no actuó como él pensaba, o sea, Jesús no hizo, ok, voy, lo sané y ya. No, Jesús trabajó en el corazón de ese hombre, en la fe de ese hombre. Y dice al final que él y su casa creyeron. O sea,
Jesús tenía un propósito mayor con esa forma en la que él actuó. Con él decir esa palabra, como él se reveló a ese hombre, eso hizo que él y su casa creyeran en él y fueran salvos. Y no solamente que su hijo se sanó, él fue más allá. Entonces, cuando a veces nosotros le pedimos cosas al Señor, puede que nosotros esperemos que Él actúe de una forma que, como Él pensaba, que Él iba a ir a su casa, iba a tocar a su hijo y se iba a sanar. Pero muchas veces el Señor no lo hace de esa forma, porque Él quiere enseñarnos algo, porque Él sabe lo que nosotros necesitamos, porque Él tiene planes, mejores planes para nosotros que nosotros mismos. Él sabe más de lo que nos conviene que lo que nosotros sabemos. Entonces, por eso tenemos que confiar en Él y saber que sus planes son mejores que los nuestros. Entonces, ahora yo quiero que ustedes me acompañen a orar. Señor, te damos gracias por tu amor. Gracias, Señor, por permitirnos aprender esta palabra. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Aumenta nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a conocerte más, a aprender, a depender completamente de ti. Gracias, Señor, porque tú sabes más que nosotros, porque tú sabes lo que nos conviene, y porque tú tienes mejores planes que nosotros. Gracias por amarnos y cuidarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora nos vamos a aprender el versículo de hoy. El versículo de hoy es lo que hablamos al principio de este video. Y está sobre la fe. Y está en Hebreos 11:1. Y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Entonces ahora yo lo voy a decir al paso y ustedes van a ir repitiendo después de mí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Ahora vamos a decirlo todos juntos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. ¿Se atreven a decirlo un chin más rápido? Todos juntos, otra vez. 1, 2 y 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Y ahora ustedes solos. 1, 2 y 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Muy bien, ahora vamos a pasar a la manualidad de hoy. Hoy vamos a hacer un adorno para la puerta, para el llavín. Entonces, vamos a necesitar hojas de diferentes colores, una ega, una tijera, marcadores, un lápiz y algo circular que sea un poquito más grande que el llavín de la puerta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es a tomar una de nuestras hojas. La que yo tengo aquí es como papel foam, pero pueden tomar un papel cartulina y van a hacer el círculo aquí. Y entonces van a hacerle la forma más o menos así y lo vamos a recortar.
Entonces pueden coger un marcador y adornarlo por aquí, hacerle puntitos. Recortar también el círculo del centro. Pueden hacerle estrellitas, corazoncitos, ustedes lo decoran como a ustedes les guste más. Y entonces van a tomar otra hoja, yo voy a tomar esta y van a recortarla para ponerla aquí. Pueden hacerla con formita, yo lo voy a hacer así. Van a pegar aquí. Y aquí vamos a escribir el versículo que nos aprendimos hoy. Que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Y listo. Esto lo pueden colgar en el llavín de su puerta y ahí tienen un recordatorio de qué es la fe.